Ojalá que el Señor me usara para hacerte un poquito de bien. Mirad, hermano, no hay cosa mejor que hacernos un poco de bien. Para hacer el mal ya está el diablo. Para hacer el mal ya está el diablo, que el Señor nos reprenda. Pero nosotros no queremos hacer el mal. Nosotros queremos hacer el bien. Porque Jesucristo siempre hace el bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le llaman el maligno. Que Jehová Dios los reprenda. Hay que tener entrañas buenas de cristiano y tener un sentimiento y cambiar el 14 de febrero por el capítulo 3, verso 16 de San Juan. Porque de tal manera Dios amó a la Trinidad que dio a su Hijo unigénito. Aleluya. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. El micro está perfecto. Ahora solamente quiero vuestros oídos que lo prestéis a la palabra, no a mí, a la palabra. Yo no me merezco vuestra atención, pero la palabra de Dios en Isaías dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque Jehová habla. Repito, oíd cielos, pero también vosotros tierra, porque Jehová habla. Gloria al que vive para siempre. Así que Dios nos ayude. Dice la Biblia, hermanos, que sus ovejas oyen su voz. Y dice la Biblia que también le siguen. Aleluya. Le oyen, reconocen la voz del buen pastor y le siguen. No sigas voces extrañas, sigue la voz del maestro, del buen pastor. ¿Cuántos dicen amén para el Señor? Amén. Hoy me encuentro fatal de la garganta, pero como dijo, creo que fue Salomón: aunque débil soy, ungido estoy. Más o menos lo dijo así, aunque ungido estoy, débil soy. Más o menos lo mismo. Yo en esta tarde creo que Dios me va a usar por misericordia, por amor de Él y por amor a su pueblo. Amén. Así que dice la Biblia, ahora quiero atención, oídos a lo que dice la palabra. Yo creo que la Trinidad es una iglesia que no engulle la palabra, sino que la mastica. Porque la comida no hay que triturar, no hay que engullirla. Engullir es tragarla. Te entra algo aquí, una mala digestión. Si la trituras, cuantas más veces mejor. No si son 30 o 40 veces. Cada bocado que da. Dice la Biblia, así como el paladar gusta lo que uno come, así el oído prueba las palabras. Y una iglesia que tiene un buen oído es exquisita, porque le gusta la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿en la Trinidad le gustará la palabra de Dios? Yo no sé si las hermanas le gustan la palabra. ¿Les gusta la palabra de Dios? Es mejor que cantar, Es mejor la palabra de Dios que cantar. No hay nada mejor que la palabra. La palabra de Dios es lo que tiene más importancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amas la palabra del Señor? El salmista decía: cuánto amo yo tu ley, Señor. Todo el día es ella mi meditación. El que la ama, medita todo el día en la palabra de Dios. Toma castaña. No hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Es bueno tocar el órgano, pero es mejor la palabra. Porque la palabra, dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, el logos era Dios. La palabra encarnada, dice el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es que la palabra que oímos se tiene que hacer carne y sangre en la iglesia. La iglesia que come la palabra será una iglesia que se alimenta y se nutre y se fortalece. Y no habrá demonio que pueda con aquel que se alimenta de la palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Levanta tu mano conmigo y grita un poderoso amén para el Señor. Voy a predicaros. Quería predicar
Jesús, el gran sumo sacerdote, pero como que Dios, creo, el sentimiento me ha llevado a predicaros un tema de la triunidad. De la Trinidad. Yo digo triunidad porque son los tres unidos. Y vamos a hablar, hermanos, de la perfecta unidad de la triunidad. La perfecta unidad de la triunidad en el nombre del Señor. Aquel que tenga Biblia, habla conmigo en capítulo 17 de San Juan. He dicho que necesito buenos oídos para escuchar la palabra de Dios. Versículo 22 y un poco del 23. Escuchen bien ahora a la palabra de Dios. Versículo 22 dice: la gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Le damos un aplauso a la palabra fuerte para el Señor y su palabra. La gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Para qué Dios te ha dado esa gloria? Iglesia de la Trinidad. Dice: la gloria que tú me has dado, yo les he dado. Y cada cosa tiene un propósito, un objetivo, una diana, un porqué. Yo voy al mercado sin quererlo, hacía un frío esta mañana, pero la necesidad me lleva. Cada cosa tiene un porqué. Y ahora dice: la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y dice: para que sean, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mirad, para que en una casa haya armonía, tiene que cada uno cumplir con lo que tiene que cumplir. El marido como cabeza, la mujer en su lugar, los hijos en su lugar. Y cuando cada uno está en su lugar, esa casa es una balsa de aceite. Yo voy a mi armario, tengo un armario de 3 metros, de cristal, muy guapo, de costumbre liberal. Hago así 20 camisas, bien planchadas. Porque Josué, que tu mujer no lo hace. El pantalón, me pongo el que me gusta, el que quiero, aunque sea pequeño. Nos gusta ponernos lo que nos gusta, ¿verdad que sí? Y qué alegría que hay una mujer curiosica, limpia. Mira, me da lo mismo que me pongas, lo que me pongas, un poquito de agua, pero póngelo en un vaso limpio. Si yo digo que me duele, que me encuentro mal, no sé. Me puedes poner un jamón serrano, lo que tú quieras, en un plato sucio, que se quita la mano. Le pones un vasito de agua en un vaso de plástico limpio, y si tengo sed, me lo bebo entero. Te lo agradezco, como dice la palabra, te lo agradezco en el nombre del Señor. Amén. Qué bueno es cada uno estar en su sitio. Me caches en la mano. ¿Por qué hay familias que tienen que ir mal? ¿Por qué el mundo tiene que ir mal? ¿Por qué hay tanta descompensación en la vida? Tantas injusticias. ¿Por qué América tiene un 25% de riqueza y sin embargo el continente de África tiene un 1%? ¿Por qué tanta diferencia? Esto es consecuencia del pecado en el hombre. Esto se acabará un día, El egoísmo se acabará. Ya no van a subir más el gasoil, no nos va a hacer falta el gasoil. Vamos a tener un cuerpo como el de Superman. Gloria sin gastar nada. Podrás comer si quieres. Si sientes placer de comer, podrás comer, pero no estarás obligado a comer.
Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué alegría cuando la casita va bien. Mira, tengo 4 hijos casados. Queréis ver al Antonio tranquilo, comiendo un platico de arroz blanco y hoy me pongo arroz blanco ella. Está de eso, claro, un cuarto de pollo a la plancha, con las patatitas, los millones, y estaba listo. Pero aunque sea un platico de arroz blanco. Pero mis hijos están bien, se llevan bien con las mujeres. Están bien mis nietos, ya tengo mis nietos, ay qué alegría, mis nietos, ay padre. Y te comes lo que sea, pero en esa paz de Dios te salga gloria. Tienes oro, tienes de todo, comen de lo mejor, pero si no hay paz en la casa, ¿a qué te sale? No me preocupa tanto la economía de mis hijos. Lo que me importa es lo mejor que se lleven bien. Hay cuando los veo que se llevan bien. El otro día uno se iba para aquí, otro se iba para allá, los días enamorados, ahí me alegría. Papá, déjame 50 euros, tómalo. Áchate con tu mujer. A cenar, a comer, vete donde quieras. Qué alegría, ¿verdad? Si hay armonía. Colabora, Iglesia de la Trinidad. Si amáis la iglesia, colabora. Cumple con tu deber, cada uno en su sitio. Y dice la Biblia, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Donde hay armonía, hay bendición y las almas se salvan. Dan un fuerte aplauso al que vive para siempre. La gloria que me has dado, yo les he dado, Padre, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Voy a dejar muchas cosas, pero quiero decirte que la palabra Trinidad en la Biblia no existe. ¿Sabías, Antonio? Pues tienes que leer la Biblia, me caché la Biblia. Tanto cantar. Si he dicho que la palabra no es mejor que cantar. Hay que leer la Biblia, estudiar, pero si no viene un falso profeta aquí, ¿qué pasa? ¿Te lo comes todo? No. No es mejor que una iglesia que ame la palabra, que coma la palabra, que entienda la palabra de Dios. Amén. Escucha bien, no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí existe el concepto y la evidencia de su existencia. El concepto y la evidencia de la existencia de la Trinidad sí existe. Gloria al nombre del Señor. La palabra Trinidad no, pero sí el concepto. Y es más importante el concepto que la palabra. Entre comillas, hablando de algún tema. Comparten los tres, estoy hablando de la triunidad, la perfecta unidad del Dios trino que tiene la iglesia de la Trinidad. Ay, Padre, si tú eres la iglesia de la Trinidad, estamos hablando de la Trinidad, de la triunidad. Un solo Dios en 3 personas. Imaginaros, no se puede entender. Un solo Dios en 3 personas. ¡Qué alegría! Es tan perfecta la unidad del Dios trino que es un Dios en 3 personas. Y los 3 comparten la misma esencia, sustancia y naturaleza. Comparten lo mismo. Los atributos morales y los atributos naturales. Los atributos comunicables, como es Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordia, Dios es justicia. Están unidos, armónicamente unidos, y comparten, hermanos, la misma esencia, sustancia y naturaleza. Qué alegría tenemos a un Dios infalible, perfecto. Ay, Padre, sin tara ninguna, sin tara, perfecto. Comparten también los atributos naturales e incomunicables. Y solamente estos atributos los tiene Dios, ni Satanás ni los ángeles los tienen. Los 3 son omniscientes. Escuchen bien, casi nada, Hablaba con un siervo esta mañana de que Dios es omnisciente, y escucha bien, lo sabe todo de ti. Dice, tú conoces mi acostar y mi levantar, y aún más, no está la palabra en mi boca que tú ya la conoces.
Antes que tú ores, Dios ya sabe lo que tú quieres pedir y rogar. Dios lo sabe todo. Lo sabe todo del Antonio. Toda tu vida lo sabe exactamente. De Aarón, de Alfredo, de mí, lo sabe todo. ¿Cómo puede ser que ese Dios tan glorioso pueda escuchar al mismo tiempo millones y millones de oraciones? No se puede entender con la lógica humana. Y podemos captar la mente infinita con nuestra mente tan finita. No podemos. Por eso dice Romanos, cuán insondables son los caminos y los juicios de Dios. Dios es inescrutable. No se le puede ahondar ni sondear ni profundizar a Dios. Necesitamos toda la eternidad para conocer solamente un poco de la existencia y de la grandeza de Dios. Tienes a un Dios tan grande que nunca le vamos a conocer, lo vas a comprender en la eternidad. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer? Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni a pensamiento humano ha venido, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman de la iglesia de la Trinidad. ¿Cuántos le aman al Señor? Levanta tu mano y grita un poderoso amén. Necesito una hermana, una buena casa, que mi mujer es así y le gusta todo. Las buenas cortinas, un buen sofá, una mesa guapa, unas buenas sillas, lámparas, una buena cocina. Es más bonita que la de la Juliana. Las mujeres son mucho así, Este vestido mío es más guapo que él. Y el moño que yo tengo no lo cambio por el pelo de aquella, que quizás son postizos el pelo que lleva. Y si se ponen un suéter igual, hoy tampoco, pues gózate, que vas igual que tu hermana. Hay que son así las mujeres, ¿verdad que sí? Así. Si te compran un chaleco, una de un color verde, la otra no lo quiere tener. Quieren ser originales y ya está. Gloria al nombre del Señor. Amén. Omnisciencia, omnipotencia, iglesia de la Trinidad. Tienes un Dios que todo, dice la Biblia en Salmo, todo lo que Jehová quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dice la Biblia, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Ay, Padre, para Dios no hay nada imposible. Para el que cree todo le es posible. Yo no sigo a Dios por el sentimiento y de la emoción de un escalofrío. Sigo a Dios por el conocimiento y por la fe. No siempre siento a Dios, pero siempre sé en quién he creído. Gloria al que vive para siempre. Dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Caminamos por fe. Gloria al nombre del Señor. No mirando las cosas que se ven. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Apláudele a este Dios todopoderoso. Bueno, si la iglesia está comiendo, ¿me dejáis 5 minuticos más? Vale. Voy a dejar la unidad perfecta de la Trinidad. La voy a dejar. Escuché bien, tenía aquí. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. La palabra Trinidad fue inventada por primera vez hace muchos años, en el siglo V después de Cristo. No quiero entrar en detalle, me queda poco tiempo. Quisiera hablaros, pero no puedo, de la esencia, sustancia y naturaleza de Dios. Quisiera hablaros, pero no puedo por el factor tiempo, de los antagónicos de la Trinidad. Quisiera hablaros, pero no puedo por el factor tiempo, porque los tres son coiguales, coeternos, coexistentes. Los tres tienen los mismos atributos,
la misma sustancia y la misma esencia. Gloria al nombre del Señor. Quisiera hablaros, pero no tengo tiempo, de la unidad perfecta en la Trinidad, en la creación, que es maravilloso. Pero sí quiero hablaros rápidamente de la unidad perfecta de la Trinidad en la persona de Jesucristo. La perfecta unidad de la Trinidad en la persona, porque la Trinidad son tres en uno. El fin es unidos, y es que el pueblo unido jamás será vencido. Juntos somos más fuertes. Ay, Padre, repito, juntos somos más fuertes. Lo que no puede hacer una persona es levantar una empresa por falta de capital. Si se junta con dos o con cuatro, cada uno un poco, los cuatro se pueden enriquecer. Lo que no puedas hacer tú solo, lo tiene que hacer entre los demás juntos y en armonía. Lo que no puede hacer el pastor solo, que no puede, lo puede hacer junto con la iglesia, en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén para el Señor? En la persona de Cristo vemos la unidad perfecta de la Trinidad. En su nacimiento le dice el ángel a María, le dice: y vendrá sobre ti el poder del Altísimo, y te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Espíritu Santo en la Trinidad. Le sigue diciendo el ángel Gabriel: y el santo ser que nacerá, la segunda persona de la Trinidad, dice, será llamado Hijo de Dios. El Padre, en el nacimiento de la persona de Cristo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Hijo y el santo ser que nacerá, y el Dios Padre será llamado Hijo de Dios. En el nacimiento de la persona de Cristo ya vemos la unidad de la Trinidad de Dios. En el bautismo vemos a la Trinidad. Jesús, el Verbo, la segunda persona, en el río del Jordán. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, de la Biblia. Y tercero, se abre el cielo y suena la voz del Padre, que dice públicamente: este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. Gloria a la Trinidad de Dios en la vida y en la persona de Dios. Esto más flojo, si no me atribulo, está un poquito flojo, muy alto no, pero un poquito, porque si no se va al santo al cielo y ya no vuelve el santo y la Virgen del mundo. Escucha bien. Vamos a hablar un tema muy serio ahora, Miguel, Antonio, que estás ahí, que te he visto, Dios te bendiga. Si luego digo algo, me cogéis y me tiráis un zapato los obreros, ya vale con los obreros, que son 2 o 4, ya vale, todo bien. Pero vamos a hablar de un misterio de la cruz, de la triunidad de Dios en la cruz. Primero Jesús en la cruz, Juan 19, 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió a un lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron en el monte del Calvario. Segunda persona de la Trinidad en el Gólgota. Hebreos 9:14 dice: el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El cual mediante esto, hermanos, por lo menos a mí me cuesta un poco traerlo, estudiarlo y buscarlo. Pero estoy trayendo el tema de la Trinidad en la persona de Cristo. En su nacimiento, en su bautismo y en la cruz. Esto es más delicado ya. Se ofreció mediante el Espíritu Eterno. Antonio, creo que es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y ahora vamos a lo más difícil. El Padre en la cruz. Segunda de Corintios 5:19 dice: mas Dios, escuchen bien, por aquellos que creen que Dios abandonó al Hijo. Era
era la perfecta y es la perfecta unidad perfecta, es la unidad perfecta, la triunidad. Y no se rompe la triunidad, hermanos, en el nacimiento, ni en el bautismo, ni en la cruz. Escúchate este versículo tan precioso. Dice Romanos, 2 de Corintios 5:19, perdón, mas Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mas Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Antonio, creo que te estás pasando. Creo que estás diciendo una falsa doctrina. Yo te digo en esta tarde que creo que no la estoy diciendo. Cuando dice el Salmo 22, el gran grito infernal, Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido era: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dice por qué me has abandonado, porque Dios en la cruz no lo abandonó. Lo dice Pablo en 2 de Corintios 5:19, mas Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Si el plan de la cruz era el plan eterno desde la eternidad de Dios, el plan de la cruz es la gloria de Dios manifestada en Cristo. Era el plan anticipado, sabiendo Dios en su presciencia y omnisciencia que el hombre iba a caer. Le hacía falta el antídoto para levantar y restaurar al hombre que había pecado. Por eso Dios tuvo que expulsarlo del Edén, para que el hombre muriese y no viviese eternamente en ese estado de pecado. Era necesario la muerte de Adán. Dice la Biblia, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Lo que Adán rompió, el postrer Adán, el postrer hombre, el segundo hombre, lo restauró. ¿Cuánto dicen amén para el Señor? Me encanta esto. La cruz era el plan eterno de Dios y el plan perfecto de la Trinidad. 1 Pedro 1, 18-20 dice: destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a cada uno de vosotros. Romanos 8:32, el cual no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Me puedes amar mucho tú a mí, o yo a ti, pero mi hijo no te lo doy. Y tú tampoco, hermano. ¿Quién te va a quitar al hijo? Te lo comes. ¿No? Que te quiten el hijo y tú ves a gente que, válgame, no sale el león que iba con... Pero Dios dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor, amén. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a la Trinidad, que dio a su Hijo. ¿Ves? Una cosa es abandonarlo y otra cosa es ofrecerlo. ¿Dónde? En la cruz. Ya dice, mas Dios estaba en Cristo. Era el Cordero de Dios, destinado desde antes en el plan eterno de Dios. Era el Cordero cualificado. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice: ahí el Cordero de Dios, que era el Cordero que tenía que ser sacrificado, bebió y de que quita el pecado del mundo. Ay, Padre, ya estoy entrando en el cogollo del mensaje. La Trinidad de Dios, no solamente en el nacimiento, en el bautismo, en la cruz. Escucha bien. 2 de Corintios 5:21 dice, escucha bien, Miguel, esto: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto yo, Antonio, lo vi un poco extraño para mí. Al que no conoció pecado, lo hizo. En la palabra lo hizo. ¿Qué quiere decir lo hizo? Lo hizo no quiere decir que Cristo era pecado, nada. Cristo era el santo que dice Isaías capítulo 6, los serafines, santo, santo, santo. Capítulo 4 y verso 8 también, los seres angelicales alaban y le dicen, tú eres santo, santo, santo nuestro Dios. Escucha bien, a él no le cala el pecado. El pecado, dice la palabra de Dios, escucha bien. En otra traducción, que me gusta un poco más, la Biblia al día dice, al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador. Eso sí me gusta. Lo trató como pecador. Y en otra traducción, en la traducción del lenguaje actual dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Como si hubiera. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se cambió de ropa. Su ropa de gala, limpia. La ropa exterior, las ropas. Se la cambió por tus ropas viles, andrajosas, llenas de manchas y de pecado. Se cambió de ropa. Se puso tus ropas para ponernos a nosotros las ropas de justicia, para vestirnos de blanco, para que estemos limpios, puros, inmaculados delante de Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como si hubiera pecado. Se quitó su ropa blanca. ¿Quién se quita la ropa blanca y se pone las ropas de un andrajoso de la calle? Cristo se la quitó por nosotros. Te quitó las ropas andrajosas, viles, sucias, y te las cambió por las ropas limpias y resplandecientes de su justicia divina. Y por esas ropas, dice la Biblia, hermanos, escucha bien, que Dios lo que hizo, escucha bien, es tremendo esto. Jesús, Hebreos 4:15 dice, fue semejante a nosotros, pero sin pecado. El apóstol Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, él mismo llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Isaías 53:10 dice, Jehová quiso quebrantarlo en la cruz. Esto lo digo yo, pero está hablando de la cruz. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole, escucha bien, no le abandona, sujetándole en padecimiento, dice la palabra. En otra traducción dice molerlo, machacarlo, oprimirlo con el sufrimiento. La profecía 640 años antes de Cristo del profeta Isaías capítulo 53 y versos 5 dice la Biblia, mas él herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga la iglesia de la Trinidad ha sido sanada, limpiada y perdonada. Jehová quiso quebrantarlo, lo sujetó. Y el Getsemani dice el Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí este trago tan amargo. Voy a tener que cambiarme. Ya lo hemos pensado desde antes. Es el plan perfecto, pero llega el momento. Como aquel que tiene a un ser querido, lo tiene bien y está gozando. Y solamente se muere cuando su ser querido ha partido. Pues el plan eterno ahora iba a ser consumado en la cruz. Le dice, Padre, si es posible, pasa de mí este trago tan amargo. Pasa de mí este momento. Pero Padre, si es posible. Pero él tiene que decir el Dios Padre, no puedo hacerlo. Si tú no tomas ese trago tan amargo
en la cruz, te ponen las vestiduras viles, andrajosas y sucias de la iglesia de la Trinidad, ellos se van al infierno. ¿Qué hacemos, hijo? Pues nada, Padre, hágase tu voluntad y no se haga la mía, Señor. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, la ira de Dios fue sobre él, por el pecado de nosotros, él pagó por nosotros, él se vistió de ropas viles, andrajosas y pecadoras, y te ha cambiado por unas vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Se echó la culpa a Jesús, candidato de todos los pecados. Jesús asumió la pena de todos los pecados que ha cometido la humanidad. De todos. Por eso el gran grito del Salmo 22, Elí. La palabra Elí en arameo es Dios mío. La palabra él en hebreo es el Dios fuerte. La palabra Elohim en hebreo, hermanos, quiere decir, habla de la pluralidad del Dios trino, el Dios Elohim. En la creación del Dios eterno, del Dios persistente, del Dios autosuficiente. Le dice a Moisés, le dice, a ti me presento con mi nombre. Esto es un mensaje que tengo precioso, con el nombre sagrado de mi persona, mi nombre personal. Pero a los padres, Abraham, escucha bien, este detalle, capítulo 6, verso 3 de Éxodo, no lo tenía que decir porque no entraba en el guión, no lo digo. Le dice, pero a Abraham me aparecí con el nombre, el Todopoderoso, como el Shaddai, pero a ti me revelo como el Dios eterno. ¿Cuánto dicen amén para el Señor? No quiero estar ahí porque es un tema precioso de parte del Señor. 2 minutos tarda por lo menos 6 meses en venir. La Trinidad de unidad en la resurrección tomó parte la Trinidad. ¿Quién resucitó a Jesús? Tomó parte Jesús en la resurrección. Tomó parte el Espíritu Santo en la resurrección y tomó parte el Dios Padre en la resurrección. El Padre participó en la resurrección. Romanos 10:9 dice, si creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, iglesia de la Trinidad, seréis salvos. Pedro dijo en Hechos capítulo 2, verso 32, dijo de Jesús, a Jesús lo resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos. Tomó parte también en la resurrección el Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, él mismo también vivificará vuestros cuerpos mortales para la gloria del Señor. Amén. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, ese Espíritu está hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros, ese mismo Espíritu nos levantará de entre los muertos para la gloria del Señor. Y ya acabo. También tomó parte en la resurrección el Dios Hijo. Juan 10:18 él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escucha bien, en el capítulo 2, verso 19 de Juan, ya acabo, él dijo, destruir este templo. Dice, y en 3 días lo levantaré. El versículo 21 del mismo capítulo dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¡Qué alegría! Lo resucitó el Dios Padre por medio del Espíritu y por el poder de Jesucristo. A él nadie le quitó la vida. Él la entregó por amor a la Trinidad. ¿Te parece poco? Yo no sé qué buscas, yo no sé qué quieres,
Pero lo más importante, iglesia de la Trinidad, es que el amor, decía Pablo, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia de la Trinidad. Un fuerte aplauso.